Nos encontramos en el corazón de Gotland, Suecia, un lugar impregnado de historia, en un foro organizado por EWTN que examina las raíces cristianas de Europa en la intersección entre la tradición y la constante evolución histórica de la Iglesia Católica. ¿Por qué tantas iglesias? Ya he mencionado la razón de dos de ellas, las órdenes católicas. Teníamos dominicos, teníamos franciscanos, teníamos el convento cisterciense justo fuera de la muralla de la ciudad. Los franciscanos fueron expulsados durante la Reforma y también los cistercienses y los dominicos. Tengo una teoría. Creo que es muy fácil que la gente deje las creencias religiosas de una generación a otra, pero es mucho más difícil dejar la tradición, porque quieres hacer lo mismo que hacían tus antepasados, aunque no tenemos la creencia. Hacemos las cosas porque siempre las hemos hecho, sin saber bien por qué. Gotland es un lugar sorprendente. Hay una ciudad amurallada. Toda la isla está llena de iglesias. Muestra el increíble florecimiento del cristianismo en la Edad Media. Sin duda, la isla de Gotland era el mejor lugar para dar inicio a este foro. Ya que hay una enorme crisis con el cristianismo del norte de Europa y que los jóvenes anhelan algo auténtico, algo tradicional, queremos ayudarles a descubrir a sus verdaderos antepasados, a los vikingos y los rangelinos, los europeos del norte, tal y como eran realmente y tal y como eran cuando se hicieron cristianos. Contamos, claro está, con la presencia del cardenal Anders de Estocolmo, que es el obispo y de hecho el primer cardenal escandinavo de la historia. Su eminencia, hay muchos jóvenes que viven en ciudades ruidosas y tienen serias dificultades para encontrar el silencio. ¿Cómo pueden reconquistarlo? Creo que lo primero es darse cuenta de que hay silencio dentro de nosotros mismos, de que gracias al bautismo hay un templo sagrado donde vive la Trinidad. Ahí, aunque en la superficie haya ruido, siempre hay adoración y silencio porque es muy difícil encontrar un lugar sin ruido alguno. Pero si descubrimos que dentro, en lo más profundo, siempre hay un espacio interior de adoración silenciosa, entonces habremos vencido. En la Edad Media, el patrón común de cristianización era que era la imposición por parte de los gobernantes. Un gobernante adoptaba el cristianismo y luego lo introducía en su pueblo. Pero resulta que Gotland fue más bien una excepción. La fe se convirtió realmente en la creencia del pueblo desde el principio, gracias a sus rutas comerciales y a través de las interacciones entre diferentes pueblos y regiones. Debo recordarles que una importante aportación a la cristianización de Gotland la hizo la versión del cristianismo que se conoce como cristianismo oriental, el cristianismo bizantino, que ahora llamamos ortodoxia. En este sentido, Gotland se convirtió en un lugar ecuménico donde Occidente y Oriente se encontraron. En aquel entonces, por supuesto, Occidente y Oriente constituían una sola cosa, pues todavía no había separación, no había división. La sala en la que estamos aquí abajo es la primera parte de la iglesia que se construyó. Más tarde, hace 20 años, se construyó esa parte.
Y la reliquia de la que estoy hablando está en la pequeña vitrina. Es una pequeña gota de sangre de la túnica, del hábito que llevaba San Juan Pablo cuando le dispararon en la plaza de San Pedro. Después de su muerte y de que lo elevaran a los altares, cortaron pequeños trozos de la túnica y seleccionaron distintas iglesias de todo el mundo. Una de ellas fue esta pequeña iglesia de Visby. A mí me parece asombroso que la historia del mundo se haya trasladado a esta pequeña iglesia del Corpus Christi de Visby. Into this small church of Corpus Christi in Visby.